¿Qué tal? Mi nombre es Juan, este es mi canal Articus Tarot, espero que te encuentres muy bien. En esta ocasión traigo para ti esta lectura de cartas interactiva en la que podrás formular la pregunta que tú desees respecto al tema que necesites saber. Es una lectura de cartas con el formato sí o no. Si deseas ver más contenido como este, suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones. De hecho, me he dado cuenta que hay muchas personas que siguen este canal, que ven los videos de manera regular, pero todavía no están suscritas. Entonces, si deseas apoyar a este canal, la manera de hacerlo es suscribiéndote. Sígueme también en Instagram como Juan-Articus. Si ya has visto lecturas interactivas con este formato de sí o no, tienes en la descripción y en el primer comentario el minuto en el que se encuentra el menú de opciones. Y si esta es la primera vez en que estás viendo una lectura de cartas interactiva, hay ciertas cosas que te tengo que mencionar para que puedas sacar el mayor provecho de esta lectura. Por favor, vas a pensar en una pregunta, te vas a concentrar, para ello puedes pausar el video mientras te concentras. Yo estoy aquí formando montones de cartas, vas a seleccionar uno por favor, y en la parte de abajo, tanto en el primer comentario como en la descripción, tienes el minuto correspondiente a esa lectura que deseas que haga para ti. Pero antes de que te concentres, necesitamos que por favor tu pregunta tenga ciertas características para que obtengas una respuesta clara. Ahí te va. Primeramente, que tu pregunta se responda solamente con la palabra sí o con la palabra no. Ejemplo, ¿me voy a casar de aquí a 2 años? Respuesta sí, respuesta no. ¿Voy a aprobar el semestre? Lo mismo, respuesta afirmativa o negativa. ¿Cuáles son las preguntas que no funcionan en este caso? Las que dicen ¿por qué? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Cómo? Entonces tiene que ser una pregunta cerrada, que solo se responda con sí o con no. Segundo punto, que tu pregunta no inicie con la palabra no. Ejemplo, no voy a tener un nuevo trabajo, entonces si te responden que no, sería no voy a no tener. Se hace un enredo y no se entiende nada. Por lo que, preferentemente necesitamos que tu pregunta no empiece con la palabra no. Tercer punto, sería por favor una sola pregunta por opción. Si tienes una pregunta, elegirías una sola de las opciones que están aquí abajo. Si tienes varias preguntas diferentes, sería una pregunta por cada una de las opciones. Una pregunta aquí, otra pregunta aquí, etc. Y preferentemente que sean, preguntas factibles o que se puedan realizar dentro de nuestra realidad física. Eso de que si voy a volar o que me voy a casar con el heredero de no sé qué fortuna o Rockefeller o no sé cuánto. No digo que no se pueda lograr, pero que sean más o menos factibles. En cuanto tengas tu pregunta, ahora sí por favor necesitaremos que te concentres y elijas una de las pilas de cartas que está aquí abajo formadas. Si tú eres un poco más visual, tenemos en cada una de las opciones una piedra distinta por si te auxilias de este recurso. En la opción número 1 tenemos este cuarzo que se llama cuarzo aqua aura. En la opción número 2, cuarzo aura rosa. En la opción número 3, cuarzo flama aura. Opción número 4, cuarzo ángel aura. Y en la opción número 5, amatista. Te dejo entonces durante unos instantes y cuando estemos de regreso daríamos inicio con la primera de las lecturas. Recuerda que puedes pausar el video durante unos instantes mientras te concentras.
Bien, y si tú seleccionas esta opción, la número 1, cuarzo Aqua Aura, vamos a ver qué estarían indicando las cartas con respecto a esta situación. La respuesta la voy a estar mencionando inmediatamente después de haber sacado las cartas, el sí o el no. Después de eso voy a mencionar algunos detalles que pueden aplicar con lo que tú preguntaste. Quédate, es la invitación que te hago, con lo que tenga que ver con tu pregunta, y lo que no, simplemente déjalo pasar. Vamos a ver entonces qué indican las cartas. Y tenemos el 8 de oros, la muerte, el 5 de copas, el as de espadas y el 7 de espadas. De acuerdo con lo que nos está mencionando aquí la tirada, el resultado que está aquí apareciendo, es poco probable que esto ocurra. Tu respuesta entonces es no. No se estaría manifestando esto por lo que preguntaste, no estaría ocurriendo. Hay una de dos: o se necesita más trabajo con respecto a esto, esforzarnos más, si es que esta respuesta depende de ti. Si esta respuesta depende de ti, te dicen las cartas, se requiere un mayor trabajo, un mayor esfuerzo, pero también tendrías que ser consciente, te dicen las mismas cartas, que probablemente, bueno, dependerá de cada caso, pero este esfuerzo que se está realizando quizá no tenga o no dé el resultado que tú estabas esperando por este 5 de copas, que tiene que ver con ciertas como decepciones al respecto. Si esto por lo que tú preguntas depende de alguien más, te dicen las cartas, ojo, porque puede ser que alguna persona no esté haciendo ese trabajo, evite realizar el esfuerzo para que esto se manifieste. Una persona medio negligente se quite cargas y debido a eso, a su flojera, a no realizar este trabajo, a no actuar, esto no estaría ocurriendo. Y te anticipan aquí posiblemente la terminación de esta situación, que esto se acaba. Y el as de espadas te anticipa un corte, entonces te dice, esto estaría cortándose, acabando, terminando, y no se daría, no estaría ocurriendo. Sea cual sea la pregunta que tú hayas formulado, tu respuesta sigue siendo no. Si tu pregunta no tuvo nada que ver con el amor o con el trabajo, escuela o finanzas, tu respuesta terminaría en este momento. Si preguntaste respecto al tema afectivo, ya las cartas anticipan un trabajo que se está realizando, pero posiblemente sea infructuoso. Entonces te dice, tu respuesta sigue siendo no. Y te hacen de una como advertencia, un foquito medio rojo por ahí. De todas formas, esta es una pregunta, una lectura general. Pero sí, este 7 de copas suele mencionar que hay algo que está pasando con respecto a esta situación, que está como raro. Como tienes el arcano de la muerte, directamente pueden estarse anticipando unos resultados que no sean tan positivos con respecto a la relación afectiva o a esta cuestión sentimental. Te dicen, no, los sentimientos pueden estar bloqueados o simplemente cortarse o no estar presentes precisamente por este mismo as de espadas que estaría ejerciendo esa acción, cortar. O mencionaría los sentimientos, el flujo se corta y te dicen cuidado porque puede ser que te termines sintiendo de esta manera y es ya lo que te dicen las cartas. Ahora, si tú preguntaste específicamente, si tu pregunta fue, ¿esa persona me es infiel?, las mismas cartas te dicen no, pero como tenemos al 7 de espadas, te dice, no te es infiel esa persona, pero hay algo raro que está pasando por aquí, entonces quizá tendrás que, no sé, observar un poco más la situación. Posiblemente si has notado alguna clase de cambio de actitud con respecto a esa persona con la que te encuentras, no necesariamente sea algo que tenga que ver con infidelidad, sino quizá con el hecho de que esta persona o sus sentimientos estén transformándose, que es lo que indica la carta de la muerte, o hay alguna clase como de movimiento de corte entre ustedes con respecto a esa persona, quizá lo esté pensando y necesite comunicarlo. Entonces, ojo con eso, y es ya lo que nos dicen aquí las cartas. Si tú preguntaste respecto a trabajo, nuevamente te dicen, esta respuesta sigue siendo no, pero aquí hay una mención como de una transformación y un cambio necesarios en el trabajo. Finanzas, igualmente te dicen las cartas, no estaría ocurriendo eso. Ojo, aquí hay una mención como de protegerse de ciertas como inversiones arriesgadas o gastos demasiado
excesivos o gastar en productos como milagrosos, en cosas así, dicen las cartas, ojo con eso, tu respuesta sigue siendo no. Si preguntaste con respecto a la escuela, te dicen las cartas, cuidado porque puede ser que por algún cierto movimiento, a lo mejor tuyo, que te quisiste pasar de lista, de listo, o no entregaste los trabajos y te sentías pues como el inmortal en la escuela, así como no me pasa nada, no voy a reprobar, te dicen las cartas, ojo porque puede ser que tengas este resultado. Y entonces con respecto a esa asignatura, pues estás terminando de esta manera, tienes la carta de la muerte, tronado, como decimos aquí en México, o con una mala calificación, o reprobando, o algo que no esté pasando como tú le estabas esperando. Entonces, las cartas ya te mencionan todo eso, tu respuesta sería no. Hay una especie como de trabajo infructuoso. Estamos realizando un esfuerzo y ese esfuerzo no da el resultado. Ya lo que te mencionan las cartas es aquello por lo que preguntaste no estaría ocurriendo. Si esta lectura tuvo algún sentido, utilidad o lógica, suscríbete al canal. Espero que nos veamos próximamente en alguna otra de mis lecturas. Muchísimas gracias y hasta pronto. Correcto, y si tú seleccionaste esta opción, la número 2, cuarzo, aura, rosa, vamos a ver qué estarían indicando las cartas con respecto a esta situación. Inmediatamente después de sacar la tirada, de colocar las cartas en la mesa, te estaré mencionando esa respuesta, el sí o el no. Después voy a mencionar algunos detalles que puede ser que apliquen en tu situación. Quédate con lo que resuene contigo y sobre todo con lo que tenga que ver con tu pregunta. Vamos a ver entonces qué estarían indicando las cartas, cuál sería la respuesta a tu pregunta. Tenemos entonces sota de bastos, 10 de oros, 5 de bastos, 4 de copas y el 2 de bastos. Tu respuesta es afirmativa, sí. Sí estaría ocurriendo, sí se estaría manifestando, de modo que esa es una respuesta afirmativa, sí. Se ven aquí muchas ganas de que esto suceda. Esta carta, bueno, aquí dice la hermana de bastos, tradicionalmente es la sota de bastos, que menciona muchas energías, muchas ganas de que algo ocurra, deseo de cosas nuevas, de que suceda esta situación, nueva chispa para que esto se manifieste y tenemos así como que los hierve la sangre para que esta situación ocurra. Muchísimas ganas es lo que estoy viendo en esta situación. Y ya te dicen las cartas, sí, posiblemente, te mencionan aquí las cartas, se tenga que tomar una decisión con respecto a esto. Hay una especie como de lucha que se tiene que llevar a cabo. Y te dicen las cartas, eventualmente se estaría dando este resultado. Ocurriría, porque tenemos aquí el 10 de oros, quizá a largo plazo. Y al 4 de copas, ahí sí lo que te está mencionando es una especie como de necesidad de replantearte esto, reestructurarlo. Te dicen, lo puedes conseguir, nada más que quizá las expectativas sean un poquito demasiado altas con respecto a esto, es lo único que te menciona, pero sí, el resultado es afirmativo. Si esto por lo que tú preguntaste depende de otras personas, te dice, se lo van a estar pensando mucho y eventualmente esto va a terminar sucediendo, estas personas van a ceder. Si es algo que depende de ti, te dice, probablemente tengas que luchar para que esta situación se manifieste. Si tú preguntaste por algún tema que no sea amor, finanzas, trabajo o situación escolar, tu respuesta terminaría en este momento. Si preguntaste con respecto al amor, lo que te dicen las cartas, aquí hay, bueno, primero que nada, atracción. Específicamente hay una especie como de gusto, la chispa que estábamos mencionando hace rato, la atracción, el interés por parte de esta persona, deseo, gusto. Si tú preguntaste que si esa persona sentía algo por ti, la respuesta es sí. Pero se le ve también indecisa. Está pensándose. En algunos casos, no en todos, te dice esta persona está indecisa porque se le están ofreciendo varias oportunidades afectivas. Sobre todo si tú y esa persona todavía no son pareja. Te dice, hay varias personas que le están ofreciendo sus sentimientos, el amor, no sé cuánto. Y está aquí esta persona pensándosela, creyéndose pues que es la muy, así como medio engreída la persona un poco. Porque pues hay varias personas que están detrás de él o detrás de ella. Por lo tanto está decidiendo entre una y otra, o uno y otro, o varias personas. Y lo que se ven aquí son competencia. O sea,
Básicamente aquí como que se te ve medio luchando con otras personas o contra otras personas que a lo mejor tú sepas o no que existen, pero de todas formas te dicen las cartas. Posiblemente esa persona se encuentre recibiendo ofertas de otros individuos al mismo tiempo. De todas formas, tu respuesta es afirmativa. Si tú preguntaste que si esta relación se iba a dar o que si tu relación iba a durar mucho, específicamente si preguntaste eso, mi relación va a durar mucho tiempo, las cartas te dicen sí, posiblemente sea algo a la larga, a largo plazo, nada más que te dicen las cartas y te advierten de tener que energizar nuevamente esto para que la monotonía no se vaya a tragar esta relación. De todas formas, tu respuesta es afirmativa. O también que si se va a consolidar un matrimonio, igual te lo dicen que sí, después de ciertas como dudas que se tienen al respecto. Eso en lo que se refiere al amor. Si preguntaste con respecto a trabajo, te dicen que sí, pero nuevamente hay una decisión que tiene que tomar esa persona o personas o en la adquisición de un contrato, una empresa nueva. Se ve compitiendo, ya sea con personas que están solicitando el mismo puesto que tú o el mismo ascenso que tú hacia el mismo puesto, o directamente contra otras empresas o compañías que tengan el mismo rubro. De todas formas, tu respuesta es afirmativa, es un sí. Y es lo que te dicen las cartas. Y posiblemente la llegada de una nueva entrada, un flujo económico. Hablando de economía, si tú preguntaste respecto a finanzas, tus cartas te dicen que sí, es una respuesta afirmativa. Y posiblemente a la larga, eventualmente, llegue un flujo de dinero significativo, bueno, que te permita estabilizarte. Finalmente, si preguntaste con respecto a la escuela, pues aquí se ve nuevamente hay una especie como de competencia, como que todos quieren salir adelante en ese proyecto, en esa situación escolar, pero sí se ve como que no se están apoyando mutuamente y más bien, sobre todo si es con trabajos en equipo o tipo competencias, todos están como que no se ayudan mutuamente, sino que mutuamente se hunden. Entonces están como una situación como en equipo, pero digamos todos luchando en bola o en grupo, pero unos contra otros, todos contra todos en la situación escolar, es lo que dicen las cartas. De todas formas, tu respuesta es afirmativa, pero sí hay una especie como de mención de que tienes que esforzarte para sobresalir con respecto a otras personas. Sea lo que sea, tu respuesta es sí. Sí se estaría manifestando aquello por lo que preguntaste. Si esta lectura tuvo algún sentido, utilidad o lógica, suscríbete al canal, activa la campana. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Correcto, y si tú seleccionaste esta opción, la número 3, cuarzo flama aura, o cuarzo flama arcoíris, he visto que también le dicen. Vamos a ver qué indican las cartas con respecto a esto, ¿será una respuesta afirmativa o no? Justamente la respuesta a tu pregunta la voy a estar mencionando después de haber sacado las cartas, inmediatamente después de tener la tirada aquí abajo, digo la respuesta sí o no. Después de eso voy a mencionar algunos detalles, algunas cosas que pudieran estar aplicando para ti. Quédate con lo que tenga que ver con tu situación y sobre todo con lo que aplique para tu pregunta. Vamos a ver entonces qué indican las cartas respecto a esta situación. Tenemos el mundo, la reina de bastos, la fortaleza, el caballero de espadas y el sol. Tu respuesta es afirmativa, sí. Bueno, ya directamente la carta del mundo nos estaba mencionando, en combinación con la carta del sol, nos estaban dando un sí. Es una respuesta afirmativa. Aquello por lo que mencionaste, por lo que preguntaste, te dicen las cartas, se te dará, se manifestará de forma positiva, se completará eso, se logrará ese ciclo, se llegará a ese logro. Y es un resultado positivo que nos está diciendo esta carta, el mundo. Mencionan un éxito que está aquí apareciendo, marcado por esta carta, la carta del sol. Se consigue esto de manera fuerte, de manera... Es que yo creo que si tú preguntaste por algo que estaba como muy... o que tú pensabas que era como muy difícil de conseguir, muy poco probable, muy poco factible, bueno, dependerá por supuesto de cada quien y de cada pregunta, pero es que ya las cartas te dicen así directamente, sí, esto va a ocurrir. Y este par te dice, va a ser a tu favor este resultado que se va a dar.
te va a hacer sentir muchísimo mejor. Esto va a llegar, también te dicen las cartas, más pronto de lo que te imaginas, de acuerdo con lo que menciona esta carta, que es el Caballero de Espadas. Entonces, ya la combinación es bastante favorable para aquello que estás tú preguntando. Ahora, si preguntaste por una cosa que no fue tan positiva, de todas formas te están diciendo, esto va a ocurrir. Si preguntaste por algo que depende del trabajo de otra persona o de las acciones de alguien más, te dicen, esta persona va a actuar, va a decir lo que tiene que decir, a hacer aquello que tú estabas esperando y este resultado se va a dar. Sea lo que sea, te dicen las cartas, se tendría un desempeño favorable, un resultado positivo, y esto estaría ocurriendo. Si tu pregunta no tiene nada que ver ni con amor, ni con trabajo, escuela o finanzas, tu respuesta terminaría en este momento. Si preguntaste con respecto al amor, las cartas te dicen, bueno, aquí tenemos el personaje que está indicándonos, ese ciclo se cumple, se logra, posiblemente tu conexión con esa persona vaya al siguiente punto, suban de escalón, suban de nivel. Ejemplo, si tú apenas estás platicando con esa persona, hablando, te dicen las cartas, posiblemente más adelante lleguen a salir, o si ustedes son, no sé, tienen alguna amistad, que justamente aquí se desvela como una conexión profunda con esa persona, las cartas te dicen, esa amistad posiblemente desemboque o en relación o tengan un acercamiento con miras a algo mayor. En casos muy específicos, directamente si tú preguntaste que si va a haber boda, bueno, la respuesta es afirmativa, específicamente porque esta carta te dice, el ciclo que tienen ahorita se está cerrando para abrir un nuevo camino, algo diferente. Pero es nada más si preguntaste con respecto, así directamente, que si me voy a casar con esa persona y tu respuesta fue sí, aquí te dicen, es como se refuerza eso que estamos mencionando. Se favorecen las comunicaciones con esa persona y hay una atracción muy grande, si tú preguntaste también con respecto al amor. Entonces, creo que este es un periodo favorable para que tú puedas hablar con esa persona, se digan lo que se tienen que decir, pero de todas formas es un resultado positivo, de acuerdo con lo que estoy viendo aquí. Si tú preguntaste respecto a una expareja, las cartas te dicen, esa conexión con él o con ella sigue siendo fuerte, sigue estando presente, a pesar de que el ciclo entre ustedes o ese periodo ya terminó. De todas formas, esa persona sigue sintiendo cierta atracción con respecto a ti y sentiría, creo yo, una cierta alegría de tener un contacto contigo, pero esto depende de cada caso y como solemos decir, si la persona ya te bloqueó o ya te dijo de cosas, entonces ya de entrada tu respuesta era inválida. Si preguntaste con respecto a trabajo, nuevamente hay una situación favorable que está ocurriendo. Si tú preguntaste respecto a conseguir un nuevo trabajo o quizá obtener un ascenso, las cartas te dicen sí se va a dar esa situación, precisamente por esta misma carta del mundo en combinación, como te lo estaba mencionando desde hace rato, con el sol. Posiblemente gracias a la ayuda de alguna persona, tienes aquí dos personajes femeninos, puede ser gracias a una mujer, alguna jefa, alguna persona de autoridad en esa empresa o en ese lugar por el cual estás tú preguntando. Si preguntaste con respecto a finanzas, se ve un nuevo periodo de claridad, un nuevo periodo quizá de tranquilidad, es lo que mencionan aquí las cartas, de dicha. Son cartas de alegría las que están apareciendo aquí. Es bastante favorable esta tirada. Y con respecto a escuela, misma cuestión, se ve un desempeño favorable, positivo, como cosas que se tienen que platicar con los amigos, compañeros de la escuela, que se van a decir. Y hasta cierto punto puede ser que esto tenga que ver con alguna persona muy conocida de la escuela, o así la típica popular, así como en las películas así luego de los, como del bachillerato. O directamente te anticipan aquí como nuevas amistades, el hecho de generar nuevas conexiones con otras personas. Sea lo que sea, tu respuesta es sí. Eso por lo que preguntaste se va a estar manifestando. Si esta lectura tuvo algún sentido, utilidad o lógica, suscríbete a este canal. Espero que nos vemos próximamente. Muchísimas gracias y hasta pronto.
Bien, y si tú seleccionaste esta opción, la número 4, Cuarzo Ángel Aura, vamos a ver qué estarían indicando las cartas con respecto a esta situación. La respuesta a la pregunta que formulaste la voy a estar mencionando inmediatamente después de haber sacado las cartas, sea sí o no. Después de eso voy a mencionar algunos detalles que pueden aplicar en tu situación. Quédate con lo que resuene con tu pregunta y lo que no, simplemente déjalo pasar. Vamos a ver entonces qué nos estarían indicando las cartas con respecto a esta situación. Tenemos entonces el 3 de espadas, el as de oros, el 3 de copas, la papisa y el 7 de bastos. Tu respuesta de manera directa es no. Por la misma carta que está apareciendo aquí a la mitad, el 3 de espadas. Ya lo que te dice, nos están anticipando desde este momento que es muy poco probable que eso por lo que preguntas ocurra. Entonces te dice, prepárate, posiblemente esto por lo que tú estás preguntando no se dé o no se manifieste. Si tú estás preguntando por algo que tenga que ver con las acciones de otra persona, te dicen las cartas, no se va a dar, tu respuesta sigue siendo no. Pero hay aquí una mención como de varias personas actuando para que esto no se manifieste. Las cartas te dicen también, ojo, porque puede ser que haya algún intento como de una persona, si tú preguntaste por una persona cercana a ti específicamente, que quiera como actuar para que tú creas que esto va a pasar y a la hora de la hora no ocurra. Precisamente por eso te dicen las cartas, esto por lo que preguntamos no se estaría manifestando, y tienes aquí el as de oros que te dice esa promesa, esa posibilidad de que esto pudiera haber ocurrido no se estaría dando o no se manifestaría porque alguien no termina de actuar, no hace nada, se queda exactamente igual para su propia comodidad. Si tú preguntaste por algo que tenga que ver con tus propias acciones, la mención con respecto a lo que preguntaste, te dice la carta de la papisa, probablemente hay algo que a pesar de los esfuerzos, a pesar de que estamos esperando que esto se manifieste o necesitemos cambiarlo, reestructurarlo, tener más apertura, lo que sea, hay un ajuste que se necesita aquí. Y la misma carta de la papisa, yo creo que te está diciendo que como que en el fondo intuyes que esto no va a ocurrir. La carta de la papisa, al ser una de las cartas de la intuición, una de las cartas que habla de nuestra propia conexión con esa voz interna, te dicen las cartas, parece ser que tú ya o intuyes o sabes o sospechas que esto no va a ocurrir. Sea lo que sea, las mismas cartas se mencionan, no se estará manifestando esto por lo que preguntaste. Si tu pregunta no tiene nada que ver con amor, trabajo, escuela o finanzas, tu respuesta terminaría en este momento. Si preguntas específicamente con respecto al amor, yo te diría, ojo, porque puede ser que, bueno, salgas lastimada o lastimado con respecto a esto. En medida de lo posible, tratar de defender a tu corazón, que esa es la carta que indica este personaje, que es lo que está haciendo, se está defendiendo de aquí de los ataques o de los intentos de otra persona o personas de acercársele o de lastimarlo o de lo que sea, pero te dicen las cartas, protege tu corazón, ¿para qué? Para que puedas estar lo más tranquila, lo más tranquilo, lo más alegre posible, más adelante y a la larga, porque se ve que en algunos casos esto puede llegarnos a afectar bastante. Y te menciona las propias cartas, trata de escuchar a tu propia intuición si preguntaste con respecto a algo afectivo, algo del amor, porque también hay una especie como de intención no favorable por parte de una persona, en algunos casos puede ser traición, que está aquí apareciendo. La misma carta de la papisa te dice, escúchate, escucha tu propia voz, tú tienes la razón en este caso. Si estás sospechando algo y la persona, por ejemplo, si estás en pareja y la persona te dice, no, pero es que te estás loca, te estás imaginando cosas, no sé cuánto, la misma carta te dice, escucha tu intuición, por algo estás sospechando aquí, o en la situación que estás viviendo, por algo estás pensando y sospechando con respecto a esto, y es lo que te dicen las cartas. Si preguntaste respecto a sentimientos, que si esa persona siente algo, yo te diría posiblemente no. Y si hay aquí una mención específica como de tratar de proteger tus sentimientos, tu corazón,
para evitar sentirnos, como te lo mencioné, de esta forma, justamente como este 3 de espadas. Ahora, ¿qué otra cuestión respecto a las finanzas? Respecto a los dineros, te dicen, este dinero de momento no estaría llegando, aquello por lo que estamos preguntando en cuanto a la economía, y te dice, tienes que ser muy inteligente, muy astuta o astuto para evitar gastos innecesarios. Protege tus finanzas, te dicen las cartas. Si tú preguntaste respecto a trabajo, misma situación, vas a tener quizá que defenderte de ataques, o defender tu puesto, o defender tu empresa o tu negocio, para tratar de sacarlo a flote. Eventualmente creo que la situación puede mejorar, pero es que aquí se necesita como que acciones de contención para evitar generar alguna clase de daño que pueda afectar a largo plazo o a tu trabajo, tus finanzas o tu economía. En cuanto a la situación de escuela, lo mismo, no estará ocurriendo, y puede ser que haya una especie como de traición por parte de un grupito de personas, un grupé de disque amigos o amigas que andan por ahí hablando, abriendo su boca, esparciendo veneno. Entonces te dicen las cartas, ojo, porque esas personas en primer lugar no te convienen, y en segundo lugar, si tú sospechas por ahí que una persona supuestamente muy cercana a ti, muy familiar, muy encantadora, no sé cuánto, sospechas que esa persona anda por ahí hablando o esparciendo rumores o diciendo los secretos que le contaste, posiblemente tengas la razón y esa persona no sea de la más mínima confianza. Sea lo que sea, te dicen las cartas, como te lo mencioné desde un inicio, protégete, cuídate tú, y lo que pase con respecto a otras personas, bueno, muy su suerte, pero te dicen directamente las cartas, cuídate con respecto a esta situación para que no te mortifiques de más. Y es lo que estaré viendo en esta ocasión. Por lo que preguntaste, no se estaría dando, tu respuesta es no. Si esta lectura tuvo algún sentido, utilidad o lógica, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones. Espero que nos veamos próximamente en alguna otra de mis lecturas. Muchísimas gracias y hasta pronto. Bien, y si llegaste hasta este punto de la lectura, bueno, felicitaciones, estás en el huevo de Pascua de la lectura, de la tirada y del video. Suelo poner en algunos videos secciones ocultas, interactivos dentro del interactivo, y en esta ocasión es justamente lo que vamos a hacer. Tienes en contraste entonces el interactivo secreto de este video. Vamos a hacer un brevísimo, porque es secreto esto que está aquí pasando, nadie se tiene que enterar. Lo voy a mencionar rápidamente. Es una carta de consejo por si quieres escucharlo, por si quieres realizarlo. Vamos a tener 3 cartas diferentes y vamos a ver cuál es el consejo para ti en esta ocasión. Como este mazo de cartas, el que estamos ocupando es el de Sailor Moon y ya salió por ahí Sailor Cosmos, pues vamos a estar ocupando este mazo de cartas también con temática astrológica y de la luna. Vamos a ver entonces qué te indican las cartas. Si ocupas un consejo en este momento, van a ser 3 cartas diferentes. A día de hoy puedes, no sé, ver a lo mejor ese consejo y en otro momento ver una carta y después regresar, escuchar otra diferente, como tú quieras hacerlo. O los 3 o solamente una. En esta ocasión puedes pausar el video y detenerlo. Tenemos aquí 3 cartas, opción número 1, opción número 2 y opción número 3. Ahí sí te invito a que pauses el video mientras te concentras por si quieres escuchar este consejo que tienen las cartas para ti. Repito, opción 1, opción 2 u opción número 3. Voy a mencionar las lecturas a partir de este momento. Si tú seleccionaste la opción número 1, tenemos entonces la carta que se llama resistir, resistencia. Te está aquí mencionando que posiblemente este momento sea justamente de aguantar, como de una maratón en la cual no se trata de llegar rápido, sino de algo que tiene que ir a la larga, y es lo que te están mencionando las cartas. Entonces,
Ya lo que te indica esta tirada es, este momento no es el momento de dar tu mayor esfuerzo como para que esto se manifieste, que esto ocurra, salir corriendo ya. No, te dicen las cartas, es momento de ir administrando tus energías para que esta situación ocurra poco a poco y no te canses, no te fastidies en cualquiera de las situaciones en las que te encuentres. Vamos, si estás atravesando este periodo, si estás viendo esta lectura en julio o agosto 2020, posiblemente estamos, o tú también estás en esta misma situación, que tenemos que estar aguantando ciertas cosas, pero es justamente en nuestro propio beneficio. Lo que te dicen las cartas es aguanta, resiste. En algunos casos tiene que ver con defender tus propias ideas a pesar de lo que sea. Y este puño que está ahí como luchando por esas ideas, te dice defiéndete, defiende lo que piensas, defiende quién eres y cuida tu propio bienestar. Y te dicen las cartas, aguanta, más adelante vamos a poder soltar y esta situación irá mejor. Y es lo que te dice la primera opción. Si tú seleccionaste la opción número 2, carta de en medio, tenemos la carta que se llama balance. Te dice en este momento que necesitamos tratar de mantenernos lo más equilibrados posible. La carta del balance te dice posiblemente tengas ahorita que dedicarle tiempo a tu familia, a tus estudios, o a tu trabajo, o a tu situación romántica, o a lo que sea, y tienes que estar haciendo como que malabares. La invitación de esta carta es administrate mejor en tus tiempos para que tú misma, para que el balance externo refleje también un balance interno. Es decir, para que no te encuentres estresada, estresado, en un nivel como de cansancio y de hartazgo. Y justamente es lo que te indican, mantener ese balance, ese equilibrio. Quizá en algunos casos, si es que esto resuena contigo, se pueda favorecer con actividades, no sé, como de meditación, ese tipo de cosas, yoga, para que puedas encontrarte lo más centrada o centrado posible en este momento. Y si seleccionaste la opción número 3, lo que te dicen las cartas es el poder. Te dice, recuerda que lo tienes, sea lo que sea. Si estás en una relación en la cual sientes que la persona no te hace caso, si estás en un momento en el trabajo, lo que sea, te dicen las cartas, recuerda, reúne tu poder, reúne tus fuerzas, recuerda que tienes ese poder interno para sacarte adelante, para seguir, para continuar. Y la misma carta, que tiene que ver con la luna llena, es justamente, te recuerda de esa fortaleza interna que tienes y parece ser que en este momento, de acuerdo con lo que veo, es importante que recuerdes tu propia fuerza, que reclames tu propio poder, no que agarres tu fuerza bruta y que te enfrentes así con las personas que te hicieron daño o que trates de destruirlas. No, la mención del poder tiene que ver también con administrarlo, administrar esa fortaleza interna. Y de hecho es justamente nada más el recordatorio, es lo que significa la carta, el recordatorio que tú tienes esa fortaleza interna para continuar, para salir adelante, para seguir, en algunos casos quizá para pedir ayuda. Y es otra cosa que te puede decir aquí la carta. Entonces es justamente para no sentirte víctima, para no sentirte desamparada o desamparado. Es el recordatorio de esa fortaleza interna y de ese poder que todavía tienes dentro de ti. Y es lo que dice la carta. Bien, pues este fue el interactivo secreto en esta lectura. Cuídate mucho, que te encuentres muy bien. Me imagino que muchas más personas en esta ocasión se darán cuenta de esta lectura. No digas nada, es nuestro secreto. Por lo que está pasando aquí en las tiritas de la lectura, vienen marcadas las opciones y se ven como los segmentos de manera muy clara. Entonces, de forma obvia, se notará que esta lectura tiene un segmento mucho más grande. Pero de todas formas, vamos a ver cuántas personas se dieron cuenta de ese interactivo oculto. Cuídate bien, cuídate mucho. Muchísimas gracias y hasta pronto. Bien, y si tú seleccionaste esta opción, la número 5, amatista, vamos a ver qué estarían indicando las cartas con respecto a esto. ¿Será una respuesta afirmativa o no? Justamente esa respuesta la voy a mencionar después de haber colocado las cartas. En cuanto saque las cartas, te diré tu respuesta. La invitación que te hago es, como es una lectura general, quédate con lo que aplique en tu situación y lo que no, simplemente déjalo pasar. Específicamente yo te invitaría a que te quedes
con lo que tenga que ver con tu pregunta. Y vamos a ver entonces qué nos están indicando las cartas en esta ocasión. ¿Cuál es la respuesta que te estarían dando? Y tenemos la emperatriz, el 9 de copas, el 10 de espadas, templanza. Mira nada más que interesante, el 9 de espadas. Tu respuesta es sí. Sí estará ocurriendo esto por lo que preguntas. A pesar de que están estas dos cartas tan pesadas mencionándose, tienes una salida positiva. Y te dice, aquello por lo que estás preguntando, aquello que deseas que ocurra, que se manifieste, sí se va a dar, sí va a ocurrir, sí se estaría manifestando. Específicamente te dice, esto por lo que tú estás preguntando se va a concretar, va a dar alguna clase de resultado. Solamente que la carta te dice, en este momento se encuentra en un periodo de gestación. Antes, a ver, ya se nota aquí bastante preocupación. Puede ser que tú te encuentres así como este personaje que está ahí muy preocupado, muy angustiado, casi que tirada en el suelo con respecto a esta situación, pero te dicen las cartas, eventualmente esto se soluciona, ocurre, logras manifestar esto, se le puede dar, y esta situación de tanta preocupación y tanto, no sé cuál es la palabra, estrés, ansiedad, como se le diga, da como resultado esto, que es la tranquilidad mental, la coherencia interna, la congruencia. Si esto que tú preguntaste depende de terceras personas, lo que te está mencionando la respuesta es esa persona o personas harían esas acciones para que esto ocurra, para que esto se manifieste. Es una respuesta armónica la que se tiene, es un desarrollo así como de historia, lo que tenemos aquí en las cartas, y sea lo que sea que tenga que ver con esto, específicamente si tú estás esperando que una persona se comunique contigo, que una persona te hable o te busque, te dicen las cartas, esa persona se va a comunicar, porque la carta de la templanza ya nos indica eso. Ahora, el resultado no va a llegar luego. Tienes un periodo aquí que no es tan favorable, que posiblemente es el que estás experimentando con respecto a eso, y después tienes dos cartas. En primer lugar, templanza es la carta del tiempo. Se dice que el ángel que se encuentra dibujado, independientemente de que este es un personaje, ¿verdad? Pero el ángel que tradicionalmente está dibujado en la carta se llama tiempo. Y la emperatriz, se dice que la emperatriz de las figuras tradicionales de las cartas, que está embarazada. Entonces, ¿en cuánto tiempo se da un embarazo? Son varios meses, pudiera ser, algo más de tiempo que se requiere acá, y es justamente lo que te dicen las cartas. El tiempo saldará, acomodará esto de manera favorable, se va a dar, confía en ello, te dicen las mismas cartas. Dependerá, por supuesto, de cada caso, pero tengo la confianza de que esto sí se va a manifestar. Entonces tu respuesta es sí. Si preguntaste respecto a algo que no tenga nada que ver con amor, finanzas, trabajo o escuela, tu respuesta terminaría en este momento. Si preguntaste con respecto al amor, te dicen las cartas, es preocupación, es ese dolor, incluso si esa persona ya te dejó de hablar, puede ser que esto se retome. Nada más que te dicen, primero que nada, sería una conexión tipo amistad con esa persona si tú ya cortaste con él o con ella. Si es tu expareja con la que no se hablan o que ustedes no platiquen, lo mismo te dicen las cartas, retomarían la conexión, se estaría manifestando eso que tú deseas, estaría ocurriendo, y eventualmente se tiene un resultado favorable. Que si hay atracción aquí, sí, muchas veces la emperatriz se vincula con el amor, por eso es que tiene, siempre lo menciono, el escudo de la diosa Venus acá, precisamente porque es un indicador de amor. La diosa Venus, que es la diosa de, en este caso, esa atracción, ese gusto, el amor, la pasión, pues está aquí presente y te dice, sí, es una respuesta afirmativa, sí va a ocurrir, sí se va a dar. Si preguntaste con respecto a trabajo, después de, no sé, si ahorita te encuentras en un despido o si te encuentras en el paro, como le dicen en España, detenida la situación, ciertas preocupaciones que tienes, eventualmente surge, se da. La emperatriz habla de abundancia que llega, que se manifiesta para ti. Lo que tú estabas esperando ocurre. También estas son cartas que hablan de deseo. Un deseo que tú tienes se va a manifestar, pero obvio, dependerá de la pregunta que tú hayas hecho. Si preguntaste con respecto a lo financiero después de un periodo que no es tan favorable,
vamos, después de estar prácticamente detenida esa situación económica, ese flujo, empieza a llegar, se reactiva y son cartas nuevamente positivas. Esta lectura es bastante favorable. Y con respecto a la escuela, nuevamente, misma cuestión, después de a lo mejor no ver a los compañeros, después de pelearte con alguien, de distanciarte de alguna persona, lo que sea, te dicen las cartas, esto se soluciona a tu favor y eso que estabas esperando que se manifestara, eventualmente se dará y terminaría por ocurrir. Como punto final, en algunos casos puede ser que esto logre teniendo cierta congruencia, cierta coherencia, se entienda más. Puede ser, no sé, que a lo mejor alguna persona entre en razón, entienda cómo están las cosas y actúe de manera favorable para que esto ocurra. En algunos casos, si es que estás esperando que una persona entienda algo, sea lo que sea, tu respuesta es favorable, se sanan estas situaciones, mejoran y se resuelve esto de forma positiva, de forma exitosa. Eso sí, requiere tiempo, pero creo yo y confío, deseo que así sea, que estará ocurriendo. Que te encuentres muy bien, muchísimas gracias y hasta pronto.